Cuando pensamos en términos de desarrollo sostenible, es muy importante la educación. Eso suena obvio. Y es que una buena educación puede ayudarnos a todos a ser mejores. Sin embargo, es una exigencia eterna al gobierno en países como el nuestro, en el que estamos tan lejos de lograr ese ideal. El conocimiento no solamente vive en los libros. El campesino siempre ha sido el más aislado de las ciudades, de las universidades. La clase popular ha estado marginada históricamente. Efectivamente, la educación es un privilegio en muchas ocasiones. Hace un momento estaba diciendo que la educación sirve para hacer que todos seamos mejores. Aunque pensándolo bien, eso suena un poco ingenuo. Porque existen personas que utilizan la educación a la que accedieron para hacer cosas que realmente no los hacen ser mejores. Y eso en el caso en que para todos fuera tan fácil ir al colegio o la universidad. Aunque la mayoría de las veces para eso lo que se necesita es billetico. Y aunque el gobierno y las instituciones no puedan solucionarnos todo, así quisieran, la alternativa aparece de mano de las comunidades, en la calle, con una idea diferente de lo que es la educación. En Colombia existe una cobertura nacional en educación básica del 93.9%. Este porcentaje llega al 78% en educación media o bachillerato. Sin embargo, alrededor de 1,5 millones de niños, niñas y jóvenes entre los 5 y 16 años no estudiaban antes de la pandemia. Estas dificultades de acceso a la educación pública se extienden a la educación superior, que tiene una cobertura nacional del 57%. En la localidad de Suba habitan cerca de 1.300.000 habitantes y no hay universidades públicas. No hay escenarios culturales en los barrios donde más violencia se presenta. Una muy pequeña parte de los jóvenes que pudieran estudiar están estudiando. Los demás se quedan, digamos, buscando cómo desarrollar también su proyecto de vida a la deriva. Si vemos la complejidad del escenario, también se puede entender un poco de dónde surge el Chipacuy, el Centro de Educación Popular, que es una experiencia juvenil y de proyectos sociales comunitarios de aquí de la localidad. Ahí creo que se ha podido hacer que sea más transversal el conocimiento, que sea multidisciplinar, que puedan venir los vecinos, que sea un espacio gratuito para que también las personas puedan tener una cercanía con nuevos saberes, con sus talentos, ¿no? Un espacio que permita desarrollar las habilidades personales. Uno de los principales problemas del sistema educativo es la deserción escolar, que es cuando los estudiantes dejan de venir a estudiar. En Colombia, del total de niños que ingresan al sistema educativo, solo el 82% terminan el bachillerato. Y de ellos, solo el 52% ingresa a la universidad. Antes de la pandemia, la deserción universitaria era del 47%. En este momento, se estima que es del 50%. Es decir, que menos del 53% de los estudiantes que ingresan a la universidad terminan sus carreras. Por supuesto que este problema, como todos los problemas, varía según la situación económica de los estudiantes y afecta mucho más a los más vulnerables. ¿Cuál es el papel entonces de...? Por lo menos la sociedad colombiana no ha permitido que la mayoría de sus ciudadanos tengan una formación digna, una formación que les permita instruirse para desarrollar un plan de vida. Entonces podríamos decir que el acceso a la educación en Colombia ha sido marginal históricamente y que en la actualidad
La brecha es inmensa en el campo. En la misma ciudad, la falta de oportunidades para ingresar a la educación superior es enorme porque solo el 20% de los chicos están pudiendo ingresar. El esquema de educación superior que tenemos actualmente es una farsa. Un sistema clasista, un sistema donde priorizamos los pocos cupos que hay para las personas que más oportunidades han tenido. El derecho a la educación es el derecho de cada persona de soñar, de luchar, de cambiarse a sí mismo y cambiar su entorno. Ese derecho de soñar debe ser de todos. La educación popular es una corriente educativa latinoamericana con un origen de 200 años más o menos. En la independencia se empieza a hablar de la necesidad de educar a las poblaciones que no han tenido acceso a la escuela, como los esclavos negros, los indígenas y las mujeres. Ya en el siglo XX, Pablo Freire aporta una serie de metodologías y de herramientas para entender que a través del aula también se ha generado dominación y que se han repetido tradiciones de opresión. Entonces él define el aula también como un escenario en el que hay que aprender sobre la sociedad, sobre la política. Hay que escuchar al estudiante o al educando, que sería alguien que también tiene un saber. Las personas tienen más legitimidad en los espacios universitarios si estudiaron en las mejores universidades, en donde hemos creado esa universidad neoliberal que comercializa, que vende el conocimiento en vez de compartir los saberes, como hacen, digamos, los grandes liderazgos comunitarios en todo el país. Yo trabajaba en la agricultura convencional, en fincas, trabajando con químicos, fumicidas, de todo lo que había que hacer en la agricultura convencional. Fue cuando me volví a ser otra vez niño y recordar los antepasados cuando era niño, cuando mis padres, lo que me enseñaron mis padres en la agricultura, en ver los animales, enyugar una yuntebueyes, arar la tierra, todo, y sembrar en las épocas que se sembraba, las épocas que se cosechaba, todo lo que se hacía en esa época. Empecé a pensar que teniendo acá un lotecito que me dejó mi padre, pues, ¿por qué no iba a pasar aquí a esa demostración de que sí se puede trabajar sin químicos? Pues entonces, de paso, nos fuimos organizando y junto con los compañeros que nos unimos, empezamos a formar la asociación. ARAC es una asociación de productores orgánicos, aquí de Suachoque, es Asociación Red Agroecológica Campesina. La asociación está constituida por 24 familias hoy en día. Que en la asociación todos tenemos los mismos derechos, todos aportamos lo mismo. El Centro de Educación Popular Chipacuy está ubicado en la UPZ 71 de Tibabuyes. La infraestructura estaba muy deteriorada cuando llegamos y fue el trabajo colectivo, el trabajo voluntario de muchos vecinos lo que nos permitió recuperar el espacio, no solo de las dinámicas de microtráfico que estaban afectando a toda la comunidad, sino también en cuanto a un lugar, ¿no? Hacerlo un aula de clases. Era el reto inicial, ¿no? Cómo volver el lugar más peligroso del barrio que le tiene miedo a la gente en un lugar para estudiar. Invertir lo que estaba sucediendo y por fortuna se logró en el primer año. Ya llevamos 7 años de trabajo y ya las cosas son muy diferentes. Ya decía Paulo Freire en su teoría de educación emancipatoria, que el empoderamiento está en reconocer el poder transformador que tenemos como sujetos y como sociedad. Y es que educar también tiene que servir para liberarnos, y eso no siempre sucede en las aulas. La educación privada es carísima, y eso excluye a la mayoría de los colombianos. Entonces, toca endeudarse o trabajar mientras uno estudia y llegar a clase a dormir. Obviamente, también existe la educación pública, pero como no es para todos, acceder a ella también es difícil. Las
las personas que tienen poder en este momento en los espacios de educación superior, como los profesores que tienen permanencia, que han logrado tenure, etc., tienen que empezar a cambiar esa estructura que prioriza el conocimiento que tiene doctorado. Tenemos que quemar la torre blanca del privilegio de la educación superior y realmente trabajar con los verdaderos liderazgos comunitarios que están educando de forma popular al pueblo, a las personas, digamos, donde estén. La educación es un privilegio muy importante para el desarrollo del ser humano, pero es más privilegiado entender y reconocer la vida de uno mismo y de los demás también. ¿Cómo es posible que a la gente la estén preparando para vivir en los perímetros urbanos y no saben ni qué es lo que se están comiendo, ni por qué, ni de dónde viene? El campesino siempre ha sido el más aislado de las ciudades, de las universidades, de grandes proyectos. Y el campesino tiene mucha inteligencia. Lo que pasa es que no ha tenido la oportunidad de mostrar esa inteligencia, de mostrar proyectos, de mostrar futuro para la misma nación o la misma región donde él vive. Por muchos años hemos pensado que la educación es ir a un salón de clases y aprender sobre unas materias que se supone que nos preparan para la universidad y para la vida. Por eso se cree que solo el conocimiento intelectual vale la pena. Pero ¿quién dice eso? ¿Los gobiernos? ¿Wikipedia? ¿Quién define qué es la educación? ¿Qué pasa con la gente que se educa en la Universidad de la Vida? ¿Acaso don Pedro y los de la asociación necesitan un cartón para ser expertos en sus temas? En la Universidad de la Vida es todo donde uno aprende, por ejemplo, si es en el campo, aprende todo lo que la tierra produce, la tierra que no produce, la tierra que es. Aquí llegan, por ejemplo, muchos pasantes de las universidades y yo les hago ciertas preguntas. Tengo yo que enseñarles a esos pasantes, ¿no?, que vienen aquí a muchas cosas porque ellos no tienen idea. Bueno, ellos, los estudiantes, vienen acá con el fin vienen y preguntan qué necesitamos en la asociación y ellos qué necesitan también, qué les podemos brindar. Entramos en una confianza, en una charla, en la forma de que ellos se estén conformes con nosotros también y nosotros con ellos. Les empezamos a dar ciertos empujones con algunos conocimientos y algunas habilidades que nosotros traemos de la ciudad, sobre todo. Ellos logran generar unos impulsos para sus negocios, para su formación personal, de vida, que van mucho más allá. Es muy interesante lo que logran con eso. Claramente lo empiezan a adaptar a su lenguaje, lo empiezan a adaptar a su forma de hacer las cosas. Son personas supremamente inteligentes y con una capacidad de trabajo enorme y que deberíamos nosotros realmente aprender de ellos, mucho más que ellos de nosotros. Ellos traen otro concepto y engrandecen lo que uno está haciendo. Entonces, a la vez uno aprende mucho de ellos. Hemos tenido, especialmente yo, con algunas chicas de ciertas universidades que han ido a mi casa, le han enseñado a mis hijos. Entonces, yo digo que ahí hay un gana-gana muy bonito, porque, y de hecho, ellos también se encargan de hacerle a uno enamorar más de lo que uno hace. Para mí, ser maestro es, digamos, tener en la mente la forma de poder ayudar a las demás personas que no saben sobre el tema. Empecé como a fomentar, enseñarles, en especial a darles a conocer las plantas, qué plantas servían como para controlar insectos, cuáles son las repelentes, cuáles son las dulces, cuáles son las amargas, todo el sentido de la naturaleza, que yo ya lo había percibido y sabía qué plantas habían en esta región. Tan así que hay profesores que han venido también a hacerme preguntas de la naturaleza. En este tema de la educación hay unas brechas tremendas por género y región. En las ciudades,
Las mujeres logran terminar el bachillerato y entrar a la universidad en el 48,6% de los casos, mientras que en las zonas rurales solo lo hacen el 18,2% de los casos. En Bogotá, ese porcentaje es del 31%. El porcentaje nacional de mujeres que terminan su secundaria y entran a la universidad es de 52%. Bueno, la escuela tradicionalmente ha generado en los estudiantes un comportamiento también que se replica en sus barrios, en sus casas. La discriminación, muchas de las que tenemos por temas de sexo, por temas raciales, se ha enquistado en la escuela, en algunos profesores que le transmiten eso a los estudiantes de manera voluntaria o involuntaria. En ese sentido, la educación popular es diferente a esta porque abre la puerta a las personas de color, a las personas que tienen decisiones sexuales diversas, abre las puertas a los niños, a los adultos, a los abuelos. El grupo está conformado por varios jóvenes de las localidades, sobre todo de Suba, pero también hay personas de Engativá como yo, que pues generalmente estamos como en los últimos semestres de la universidad y pues estamos preocupados todos por el acceso, que era lo que en principio a nosotros también nos preocupó, el acceso a la educación superior. Nos hemos construido a partir de pensar que la educación popular es una posibilidad para que no sea la educación solamente como un cartón, sino realmente un factor de transformación. Hubiera sido muy curioso porque si no hubiera este espacio, no hubiera podido explorar y ver realmente lo que hubiera querido. Tal vez hubiera hasta estudiado otra cosa, ni siquiera algo con artes. Aquí sí me dieron las herramientas, siempre estuvieron como a la disposición, ¿sí? Nunca se cerraron las puertas para ninguna persona y eso me pareció muy gratificante. Y que le digan, no, pues es totalmente gratis, esto es para ustedes. Es algo ya que uno valora al máximo. La educación popular es horizontal, es un diálogo, entonces los estudiantes de universidades públicas que están cursando sus materias vienen aquí y enseñan a los vecinos, a los jóvenes, y es una relación mucho más familiar, entonces el conocimiento se vuelve algo interesante. Yo en mi vida pues nunca tuve como los recursos para poder, no sé, vayas a una escuela de circo, vayas a una escuela de teatro, etcétera, etcétera. Y a mí, yo prácticamente todo lo aprendí pues a nivel empírico, ¿no? Personas que se movían por parches, colectivos antiguos, colectivos que se movían a nivel Bogotá. Y cuando llegué aquí, aparte de recibir algunos talleres, decidí como eso, devolver lo que alguna vez me dieron otros, como devolver todo ese conocimiento que otras personas alguna vez depositaron en mí y poder repartirlo. Pues la mayoría de ejercicios que sobreviven en Chipacuy, la mayoría de procesos, emergen de los corazones solidarios de una cantidad de gente, de talleristas, de docentes, de gente que por el amor a la patria quieren venir a dar su aporte y su granito de arena para contribuir en la educación. Afortunadamente con la beca de la Secretaría, digamos que también le apuntamos también a recoger esos procesos que nos ayudan económicamente para hacerlos realidad, pues con las ayudas estatales. Es muy bonito ver cómo la comunidad va aprendiendo y va apoyando todos estos procesos populares que pues comienzan desde adentro, desde el ser humano y desde la persona como tal en su deber de evolución, ¿no? Conjunta como sociedad. En estos 7 años han pasado más o menos unos 1.500 personas en el espacio a través de los talleres, de los encuentros como presentaciones de teatro, conciertos, al aire libre. Aquí también utilizamos el espacio público para hacer las actividades, entonces de una u otra manera se ha generado una activación cultural en el sector de la UPZ Tibabuyes y eso es una gran victoria, digamos, simbólica, y eso ayuda mucho y contribuye a que no solo el Chipacuy, sino más de 20 o 25 organizaciones a lo largo de estos años hayan podido desarrollar sus procesos y fortalecer también su trabajo con la comunidad. La pandemia también demostró que el acceso a la educación no se trata solamente de asistir a un salón de clase. En este mundo globalizado, no tener internet o un dispositivo también es un impedimento para educarse.
Y eso, en un país con tantas diferencias entre el campo y la ciudad, deja por fuera a muchos de la posibilidad de educarse virtualmente. Las nuevas tecnologías son tan importantes hoy en día que el acceso a ellas es un factor de desigualdad. Por ejemplo, la cobertura actual de Internet es de 52% en zonas urbanas y 7% en zonas rurales. En cuanto a la apropiación digital de los colombianos, el 80%, es decir, 4 de cada 5, puede usar normalmente un computador e Internet. Esta cifra en 2016 era de 42%. Deben incluir nuevos saberes en el pensum de los colegios, principalmente en temas de paz. Colombia necesita aprender, necesita que haya una educación, una sensibilización para que dejemos la barbarie. Nosotros pensamos y sentimos a la vez. Y creo que es mucho lo que hace falta en las universidades, es entender que sentir y ser cuando compartimos un espacio con otro ser humano y intercambiamos y dialogamos y tratamos de llegar a una conclusión. De eso se trata, como seguir adelante como sociedad. Aquí en esto se puede producir mucha información y mucha enseñanza a la humanidad, en especial a la juventud. Hay muchos jóvenes que no conocen nada del campo y eso no debería de ser así. Si tienen tanta educación, deberían de dejar el ego que tienen de estudio a un lado para ser un campesino más, aprender a ser lo que es un campesino más. Y la invitación es a todos que busquen en su mismo contexto, en su barrio y en su territorio los espacios para empezar a generar estos procesos. El salón comunal es el lugar donde toda la comunidad debería estar acercándose no solo a disfrutar de un bautizo o de una fiesta familiar, sino que son espacios pensados para que toda la comunidad también tenga donde encontrarse. Se supone que la educación es un derecho, y si fuera así, todos tendríamos acceso a ella. Y de ser de esa manera, eso ya no sería un negocio. Nuevamente, los procesos comunitarios ofrecen soluciones, cambiando las aulas y las matrículas caras por formación en saberes tradicionales y conocimiento popular.